poco rápido, ¿va? Tranquilo, quita todas esas preocupaciones de tu cabeza si va a retos de fútbol, si vas a tener tiempo de nadar. Sí, sí, vamos a tener chance. Hace, hace 2 años que nosotros venimos para acá al campamento. Bueno, algunos es la segunda vez que vienen a este lugar. Pues yo era muchísimo más delgado, ¿no? Yo pesaba 69 kilos y actualmente yo peso 80 kilos. Entonces subí de peso así cañoncísimo por cuestiones de trabajo, escuela, poco a poco. No, sí, de verdad, de verdad. O sea, antes yo tenía como mucho tiempo para hacer ejercicio y pues poco a poco esos tiempos se fueron consumiendo y realmente el tiempo que tengo para hacer ejercicio es o antes de irme al trabajo, que es muy temprano, o regresando de escuela y trabajo. Entonces realmente sí tengo un tiempo muy, muy reducido. Pero me propuse inscribirme al gimnasio e ir al gimnasio, ¿no? Entonces pagué mi primera mensualidad, ahí estaba yo, lunes a las 6 de la mañana, y ya llegué con mis 350 pesos, le dije, ¿quiero inscribirme al gimnasio? Ya me inscribieron, me tomaron una foto y ya pasé. Y así estuve lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes ya no fui al gimnasio, la verdad ya me dio un buen de flojera y dije, bueno, ya fui de lunes a jueves. Entonces así otra vez volví a ir el lunes, martes no fui, miércoles sí fui, jueves no fui y viernes sí fui. Así fue la segunda semana. La tercera semana solamente fui lunes y fui viernes. Y la última semana fui solamente el viernes, el último día del gimnasio. Me sentí súper mal. Dije, no, pagué ya mi mes de gimnasio y ni lo estoy ocupando. Entonces, ¿cuántos se han puesto un propósito así de, no, pues ahora sí me voy a meter al gimnasio? Bueno, aquí hay unos de gimnasio, si hay 2 que 3 ahí que sí están bien ponchadillos. Me imagino que ellos sí son perseverantes en el gimnasio, pero ¿cuántos se han puesto metas aquí de, no, sí, ya voy a terminar este libro y te quedas en el prólogo y ya dijiste, qué flojera? Empezaste a querer ir al gimnasio y ya no lo seguiste. Muchas cosas de ese tipo que uno empieza y no termina, pero empieza como con muchas ganas, el anhelo, el deseo, lo tienes ahí. Dices, no, me voy a poner esas metas de año nuevo, como bajar de peso, escribir algo, terminar algún trabajo, lo que sea. Y, y el deseo al principio es muy, muy ferviente, es muy fuerte, pero después ese deseo termina apagándose poco a poco. Por ejemplo, muchas veces yo digo, no, pues ya no voy a hablar ñero, porque la neta se hablo bien ñero y el trabajo en el que estoy, pues sí es pues bastante formal. Entonces digo, no, ya no voy a hablar ñero, me voy a vestir bien. Entonces igual me pasa, yo de camisa el lunes y termino de pants el viernes. Por aquí tengo compañeros de trabajo que saben que es verdad. Hay días que sí tienes que ir muy formal, entonces sí, digo, no, hoy sí. Pero si no fuera por eso, también fuera de pants. Pero hay un deseo de querer ser formal, de querer hablar un poco diferente. Y creo que muchas veces eso nos pasa con Dios. Muchas veces después de un congreso, después de un campamento, después de un domingo, después de una prédica que te impactó, tú dices, sí, ya me voy a meter con Dios, ya voy a orar, ya voy a pedirle palabra, y a lo mejor llega el lunes y sí, te encierras, oras y te metes con Dios, pero el martes ya es menos, miércoles ya es menos, y llega un punto donde llegas el sábado al grupo de jóvenes o el domingo a la iglesia y llegas otra vez vacío, llegas otra vez seco, llegas otra vez en ceros. Y entonces se vuelve un ciclo en el que tú estás diciendo, sí me voy a meter chido con Dios ahora, y llega el fin de semana y estás vacío. Entonces, me gustaría leerte un versículo. Es en Romanos, lo escribe Pablo. Pablo fue un sujeto que conoció el Evangelio meses después de que Jesús ascendió. Y fue un vato que, o sea, realmente el vato no conoció así cara a cara a Jesús, pero impactó su vida de una manera increíble. Y él nos cuenta en Romanos, y así descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que los miembros de mi cuerpo
que en mis miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta lucha contra la ley de mi mente me tiene cautivo. Vamos a orar, chicos, ¿vale? Dios, yo te pido que abras nuestra mente, nuestro corazón a recibir lo que tú tienes preparado el día de hoy para nosotros. Yo te pido que quites toda carga, toda distracción y que podamos meternos contigo, Dios, que podamos entender cada quien en su corazón lo que tú tienes para decirnos a través de esto, Dios. Te agradecemos el hecho de que nos permitas estar aquí aislados de todo para poder encontrarnos contigo. Te agradecemos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, ¿cuántos aquí han pasado por eso? Me gustaría que fueran sinceros y levanten la mano, que dicen: yo me quiero meter con Dios y termino frito el fin de semana, termino alejado, termino con ese fuego apagado. Entonces vemos que Pablo era un sujeto que hablaba 5 idiomas. ¿Alguien de aquí habla 5 idiomas? 4, 3, 2, bueno, la mayoría, ¿no? Bueno, medio. Yo hablo varios. El de Naucalpan, el de Tulti, español. Bueno, ese medio. Bueno, era un vato así súper estudiado, súper letrado, que pues él conoció de Dios hasta mucho después. Cristo impactó su vida cuando Cristo ya no estaba. Y la mayoría de lo que tenemos aquí escrito lo escribió Pablo. Las cartas a diferentes iglesias, diferentes filiales, y a cada una les escribió una carta, pero el vato era así súper sincero. Y él nos cuenta también esa lucha que tenía con su carne, ¿no? El hecho de querer estar metido con Dios, estar al 100 con Dios, pero algo no lo dejaba. Entonces, déjame explicarte un poco. ¿Te has preguntado por qué de repente te sientes bien en fuego con Dios y te vas apagando, te vas apagando, te vas apagando? Una razón de ello es nuestra naturaleza pecaminosa. Todos, y ahorita se los voy a explicar un poco más ya textual, todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos, veámoslo como 2 semillas. Una semilla de pecado que está sembrada en nosotros y una semilla de santidad, que es lo que nos platicaba ayer Tania, el Espíritu Santo. Entonces, nacemos con las dos. Todos estamos hasta cierto punto llenos de pecado, pero aquí el asunto, la condición es la siguiente. Muchas veces no podemos entrar o mantenernos con Dios porque alimentamos más esa naturaleza pecaminosa que nuestra relación con Dios, nuestra relación espiritual con Dios. Les voy a leer un poco más completo lo que Pablo nos escribe. Está en Romanos 7:15. Si quieres, no lo busques, pero después puedes leerlo. Dice Pablo: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. ¿Cuántos se han sentido así, que quieren hacer lo bueno y terminan haciendo lo malo? Pablo, igual súper sincero, nos dice: de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, descubre como esta constante, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña en mal. De mal en peor. Si me quiero esforzar por hacer el bien, termino haciendo el mal. Y justamente era lo que les platicaba ahorita. ¿Cuántas veces tienes como ese deseo de meterte con Dios, meterte así machín, leer, aprender, estudiar más, y terminas haciendo todo lo contrario? Terminas alejado, terminas fastidiado. Pero me doy cuenta que porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Soy un pobre miserable. Esta ley lucha contra mi mente y me tiene cautivo. ¿Cuántos se han sentido cautivos y esclavos?
Soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y hay un chorro de alabanzas que hablan sobre libertad, que hablan sobre ya no ser esclavos, pero creo que muchas veces no terminamos de entender cómo esta condición o libertad, o sea, Dios me está haciendo libre, pero realmente no entiendo de qué me está haciendo libre. Estoy siendo esclavo de algo, pero no estoy entendiendo de esclavo de qué. Bueno, aquí lo explica, la esclavitud al pecado. Yo creo que muchos aquí, inconsciente o inconscientemente, estamos atados al pecado. Yo creo que duele más cuando te das cuenta de esa condición de pecado de la que no puedes salir, cuando te sientes atado a un chorro de cosas que dices, yo quisiera cambiar, no sé, mi manera de hablar, pues por ejemplo, pero ya hay cosas como más pesadas que pues yo ya no quisiera estar saliendo con esta persona, no quisiera estar viendo este tipo de contenido, no quisiera estar atado a la pornografía, no quisiera estar atado a la masturbación, y después de todas esas cosas tú terminas sintiéndote vacío. Tratas de llenar ese vacío con algo, estando atado a algo que al final del día no te llena. Algo que tú sabes que no está bien, algo que te incomoda, algo que está ahí todo el tiempo diciéndote no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y terminas haciéndolo, así como Pablo nos lo dice. Terminas atado a esas cosas. Entonces, ahora quisiera hablarte un poco de esa libertad. Si tenemos dentro de nosotros esta semilla de pecado, ¿quiere decir que estamos condenados a pecar ya naturalmente? Es decir, hoy voy a pecar y mañana seguramente voy a pecar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que decir? Vivir sobre esa naturaleza de pecado a la que todos estamos atados. Para poder tener esa libertad, lo primero es reconocer nuestra condición de pecado. Ese es como el primer paso para que puedas desatarte de esas cosas y empezar a avanzar con Dios. Reconocer tu condición de pecado. Dice en Primera de Juan 1:8, igual no lo busques. Te lo leo. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Puedes vivir de dos maneras: reconociendo que estás dentro de una naturaleza pecaminosa, o haciéndote loco y decir, pues no, realmente no estoy en pecado, creo que estoy bien. Entonces, ahí está la ley, o sea, si dices que no estás en pecado, te estás engañando a ti mismo, te estás haciendo loco. Entonces, primeramente es reconocer nuestra condición de pecado, y eso nos va a dar la libertad. Suena medio ilógico, por ejemplo, los que saben de derecho, si yo te digo, si una persona reconoce su culpabilidad, ¿eso lo hace libre? Todo lo contrario, en derecho bueno, yo así lo entiendo, si alguien reconoce su culpa, entonces tiene que pagar por ella. Pero nosotros somos libres porque alguien ya pagó esa culpa por nosotros en la cruz. Pero no hay no hay deuda que pagar si no reconocemos primeramente una culpa. Entonces, si tú dices, no estoy en pecado, creo que no debo nada a nadie, creo que yo, chido, santo, entonces no estás reconociendo una deuda que pagar, nadie la está pagando, y es una deuda que, como dice, te puedes hacer el loco y hacer como que no existe, pero está ahí. Entonces, el primer paso es reconocer que vivimos en esta condición de pecado y que somos culpables por ello, para que automáticamente exista una deuda que pagar y una deuda que ya fue pagada. Y justamente es aquí donde entra esta parte de libertad. Te voy a leer parte de la carta que escribe Pablo a los Gálatas. Porque ya somos sus hijos, Dios mandó al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu clama, Abba, Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo. Justamente cuando reconoces esa condición de pecado, esa condición de que no estás haciendo las cosas bien, es cuando no solamente se paga tu deuda, sino recibes una nueva identidad, que es la de, ya no de esclavo, sino la de hijo. Y hay que entender un poco el contexto en el que se escribe donde, pues, por ejemplo, aquí ahorita ya está, ya hubo una abolición de la esclavitud,
pero antes lo había, o sea, antes había esclavos, que era lo más normal del mundo, ¿no? Pero pues obviamente no tratas igual a un hijo que a un esclavo. Y entonces aquí es donde viene a decirnos, ya no eres esclavo del temor, ya no eres esclavo de la pornografía, ya no eres esclavo de la masturbación, ya no eres esclavo de la mentira, porque ahora tienes una identidad en mí como hijo y yo pagué tu deuda por ti, por ser mi hijo. Entonces, primeramente hay que entender esta parte de que sí somos pecadores, pero eso no significa que vamos a estar viviendo en pecado, que vamos a estar acostumbrados a, pues si hoy voy a pecar, mañana voy a pecar y pasado voy a pecar, pues peco a gusto, ¿no? O sea, esa es totalmente la actitud contraria. O sea, tenemos que pensar, ok, sí, estoy en condición de pecado, pero al reconocer mi culpa soy libre de ello. Entonces, no te voy a pedir ahorita que la reconozcas, eso es día a día, chavos, eso es cada mañana, pues sí, reconocer. Y Romanos, es una carta que escribe Pablo a la iglesia de los romanos y pasa 11 capítulos primero explicándote tu identidad en Dios. Si quieres aventártelos en tu casa, adelante. Pero en estos 11 capítulos Pablo los dedica simplemente a que entiendas esto. Tu identidad sí es de pecador, pero también es de un pecador perdonado, restaurado, que ya no es esclavo, sino es hijo, ¿vale? Entonces, estos 11 capítulos los puedes encontrar ahí. ¿Qué nos toca entonces? Saber que ya somos perdonados, pecar, ir, arrepentirte, regresar, pecar, ir, arrepentirte, o tenemos que hacer algo al respecto. A partir del capítulo 12, Pablo nos da recomendaciones acerca de qué es lo que nos toca a nosotros. Entonces te voy a leer el inicio del capítulo 12. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Te la voy a leer rápido en otra versión. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Entonces, aquí es donde esa es la parte que nos toca a nosotros, no dejar que nos transformen las costumbres de este mundo. Yo creo que aquí pues todos están desarrollados o inmersos en varios ámbitos, como pueden ser la escuela, el trabajo, familias, son diferentes entornos en los que podemos estar. Entonces allí es donde aplica esta palabra de que ya no sigamos las costumbres de este mundo. Por ejemplo, en Acatlán hay un chorro de, ¿cómo llamarlas? Pues no tentaciones, pero sí hay un chorro de cosas que tienes alrededor. Tienes un chorro de banda, por ejemplo, pues yo tranquilo, pero hay un chorro de banda pues quienes van a Acatlán ubican que están siempre quemando. Hay un chorro, nada de eso, en Acatlán no pasa. Bueno, en otras escuelas alrededor hay un chorro de bares, hay un chorro, siempre vas a tener un chorro de amistades que te dicen, ese profe no pasa lista, no entres. Y dices, pues, tienes razón, ¿no? Pues la neta, ¿para qué entro? Y si está bien aburrida su clase. Sí, o sea, la neta es que sí la aplicamos. Y entonces tu convicción de que Dios te mandó a la universidad con un propósito se está viendo desviada porque un vato viene y te dice, no entres, está bien aburrido. Y tú dices, sí, la neta sí, ¿para qué entro? Y entonces pierdes la visión por la que Dios te dio un lugar en esa universidad, por la que Dios te estaba mandando ahí. Y entonces es brincarte una clase, de repente es pues vámonos al stop, de repente es vámonos al bikers, de repente es vámonos a todos lados. Y tú dices, ¿no? De repente tú dices, no pasa nada, igual no voy a ir a tomar, igual nada más voy a ir a cotorrear un rato y me regreso, igual pues nada más voy como a ver cómo es el lugar. Pero la neta es que tú sabes que Dios te regaló un lugar en esa universidad y los propósitos a los que Dios te mandó ya no los estás cumpliendo. Y entonces así pasa que de repente nos sentimos después de un congreso bien firmes, nos sentimos después de un campamento bien entrados, pero pasado un mes, pues ya volví al stop, ya volví al Bikers, ya volví a Juan Soldado, ahí con Doña Nati. Entonces, los que ubican a Acatlán saben cuáles son esos lugares, no se hagan.
a las Viris, Doña Pelos, esa nada más vende sopes. Y entonces nos volvemos parte del ámbito en lugar de ser diferentes, de marcar diferencia en nuestro ámbito, igual dentro del trabajo. Un buen ejemplo sería que la gente te viera diferente y se acerque contigo para pedir un consejo, pero a lo mejor se acercan contigo para hacer chistes de albures y tú le sigues y le contestas. Igual entran a tu cubículo y te empiezan a cotorrear sobre alguna compañía de trabajo y pues tú le sigues. No pasa nada, aquí no hay nadie de la iglesia que me esté viendo, que me esté juzgando. Aquí me siento realmente libre, pero es cuando te estás atando más a ese pecado. Entonces hay muchos ámbitos en los que se supone tendríamos que ser diferentes, tendríamos que ser de influencia y no está siendo así. ¿Cuántos tienen familia inconversa con los que están peleados? Que te invitan a una fiesta y dices, no, pues yo no voy. Y ni siquiera te invitan porque ya saben cómo eres. Que los agarras a bibliazos, y te odian. Y entonces estás peleado con tu familia o simplemente si vas, te pones acá bien mal y pues para ellos es igual que vayas o no a la iglesia. Para ellos a ellos nada les sirve que tú seas una puerta cerrada. Entonces hay un chorro de ámbitos, igual tú te puedes desenvolver en más círculos, no sé, tus amigos del gimnasio, no sé, tus amigos de algún curso de música, no lo sé. Tú te desarrollas en diferentes ámbitos, pero aquí la cuestión es ¿quién está ganando más? ¿El mundo me está ganando a mí o yo estoy siendo de influencia a todos mis amigos y compañeros? Hay una parte en Gálatas ¿cuál Gálatas? Jeremías, es parte del Antiguo Testamento. Dice, si hablas palabras beneficiosas en vez de hablar palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir sobre ellos, no dejes que ellos influyen sobre ti. Hay otra versión que dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Y entonces de repente pues tú el domingo dices, no, ya no voy a decir groserías. Y llegas ya por el miércoles, jueves y ya estás mentando acá. Y entonces se cumple la palabra que dice que de una misma fuente no pueden surgir dos tipos de agua. Entonces, de tu boca están saliendo palabras de vida o palabras de maldición o de las dos. El domingo sale de vida y el miércoles de maldición. No podemos ser así en ese sentido porque, como dice, nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Estaríamos haciéndonos los locos diciendo, no, sí, yo estoy chido con Dios, los domingos no digo groserías, pero el miércoles ya estás mentando acá. Entonces, igual, como dice, tenemos que ser de influencia. Dice, tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto ellos están influyendo en ti? ¿Qué tanto sus costumbres están volviendo tus costumbres? Hay un dicho que dice que a donde fueres, haz lo que vieres. Y entonces dices, no, pues sí, tienes razón. Si aquí se llevan de esa manera, pues yo le voy a entrar a eso, ¿no? Porque pues a donde fueres, haz lo que vieres. Pero no, o sea, tiene que ser al revés. Tú tienes que ser factor de cambio. Porque Dios nos está poniendo en lugares, escuela, trabajo, gimnasio, donde sea, para hacer luz. Pero entonces tú llegas a un lugar y te apagas. Y entras a oscuridad y dices, yo no tengo por qué alumbrar a nadie, porque aquí pues no me van a pelar, no van a hacerme caso si soy esa luz. Entonces me apago, entro a la escuela y cuando voy a la iglesia ya me enciendo. Entonces ya hablo diferente, mis palabras son diferentes, mi vocabulario es diferente. Bendiciones, hermano. Y entonces el miércoles llegas acá bien lépero a tu trabajo. Son esa parte en la que tú tienes que ser de influencia en cada uno de los ámbitos en los que estés. Otro punto que dice, les vuelvo a leer Romanos 12, el inicio de Romanos 12, dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cuántas veces han querido cambiar a alguien y no han podido? Yo tengo un compañero de trabajo, no voy a decir quién, pero seguro todos saben quién, que es bien necio. Y entonces yo entro en debates infinitos con él acerca de la definición de una palabra, acerca si
No es Víctor, no es Víctor. No, él no es así. Es alguien que ya está dormido por allá atrás. Ya está viendo el cielo. Y, y es una persona muy aferrada. Y algo que yo he aprendido con Alan, perdóname, ya te quemé. Algo que yo he aprendido con Alan es que podemos entrar en debates interminables y ni él me va a convencer a mí, ni yo lo voy a convencer a él. Y así es, y no está mal. Aquí el asunto es que si yo trato de cambiar a Alan, va a ser imposible que yo lo convenza de que tal palabra significa otra cosa. Y que él agarre el diccionario y se vaya, 3 fuentes, dímelas. No tiene caso que yo intente cambiar a Alan. Tengo otro compañero de trabajo que tengo ahí como a veces problemas con él. Porque un día estamos así bien chidos, somos los mejores amigos y de repente subo una story con alguien y ya es como de, va. Y entonces se enoja conmigo 2 días y es como de, me desespera bastante. Y he tratado así como de hablar con él y explicarle, no, es que pues es también un compilla. Y no, o sea, se enoja conmigo. Y entonces, Dios también me habló un chorro preparando este mensaje. Porque dice, te lo voy a leer un poco más lento para que lo entiendas. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Hace tiempo tuve una situación en la iglesia donde personas que eran muy cercanas a mí, amigos así muy queridos, de repente me dieron la vuelta, me voltearon bandera y sí fue como de, o sea, ahí entendí que a veces la gente se va de la iglesia enojada porque alguien les hizo una grosería. Y aquí nada más me gustaría hacer el paréntesis. Que una persona dentro de la iglesia tenga una cara fea no significa que viene de parte de Dios. No necesitas pelearte y enojarte con la iglesia, dejarte de ir. Conozco gente que lleva 10 años sin venir a la iglesia y te dices, ¿por qué no vas? Porque alguien me hizo algo feo. Y entonces se enfocan en que alguien les hizo algo y no entienden que eso no venía de parte de Dios. Y algo que he aprendido con estos amigos, con Alan, con mi compañero de trabajo, con gente de la iglesia, es que mi oración no tiene que ser, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué son así? Cambia a Alan, cambia a mi compañero de trabajo, cámbialos a ellos. Mi oración tiene que decir, Dios, cámbiame a mí, cambia mi manera de pensar. Porque a veces nos enojamos y decimos, Dios, ¿por qué mi papá no regresa? Dios, ¿por qué estas cosas no pasan? Dios, ¿por qué aquellos amigos son de esta manera? Y entonces perdemos el enfoque que la oración correcta es, Dios, cámbiame a mí. Porque el que cambia, avanza. Y entonces no te sorprenda que el día de mañana las personas que te están lastimando, las personas que por las que tú estás orando, que cambien las cosas, empiecen a avanzar y tú no. Porque tu oración debe ser, Dios, cámbiame a mí, cambia mi corazón, cambia mi manera de pensar. Y muchas veces creo que lo podemos llevar a asuntos muy íntimos, lo podemos llevar a asuntos de trabajo. Dios, no sé si algunos atienden en algún negocio. Dios, cambia los clientes que me mandas puro cliente bien pesado, bien gandalla, bien codos, bien peleoneros, todo me pelean. Y entonces volvemos a lo mismo, la oración no es Dios, cámbialos a ellos, Dios, cámbiame a mí para que yo pueda ser de influencia en ellos, para que ellos no influyan en mí, sino yo pueda influir en sus vidas, yo pueda impactar en sus vidas. Entonces, aquí el asunto es cuántas vidas estamos impactando con nuestra manera de ser. Muchas veces queremos agarrar a la gente a bibliazos. Cuando salimos igual, cuando estás en fuego, así no llegas con el consejo y dices, no, tú estás mal porque la Biblia dice esto, esto y esto. Y entonces agarras a la Biblia y empezamos a condenar a la gente, empezamos a predicar condenación, cuando tendríamos que predicar salvación sin Biblia, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de pensar. O sea, estás impactando a la gente, estás impactando a tus amigos con tu manera de ser, o realmente estás como, hay un concepto bien gacho de los cristianos allá afuera, donde dicen, no, pues yo sí tengo amigos cristianos, pero la neta son bien groseros, son peores
gente que conozco que no es cristiana. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo creo que un chorro de gente aquí, y es más, si llegaste hace poco a la iglesia, seguramente antes lo escuchaste o lo viviste. Gente cristiana, un vecino que es bien grosero y al final es como, hermano, y resulta ser cristiano. Gente que no pensabas que fuera a ser cristiana por su manera de ser, resulta que cree en Dios, que cree en Cristo. Y entonces aquí la pregunta es, ¿tú eres uno de esos? O sea, ¿tú eres alguien que la gente cree que pues X y al final se sorprenden porque seas cristiano? ¿O llegan y te preguntan, oye, tú tienes algo diferente? ¿Hay algo diferente en tu vida? ¿Hay algo diferente en ti? No sé qué es. Y ahí es cuando tú dices, no soy yo, es Dios. Y entonces tú abres la puerta a hacer influencia sobre en los ámbitos en los que estás, con tus amigos, las personas que te rodean, en lugar de agarrar a la gente a bibliazos y después ser incongruentes en nuestra manera de vivir. Hubo un tiempo que pues yo me empecé a meter como más chido con Dios, y entonces entendí mal esta parte, porque yo llegaba a la universidad y yo veía empecé a ver muchas cosas. Dios te da como ese discernimiento, lo que hablábamos ayer, el Espíritu Santo como que te hace sentir esa parte de, no, esos amigos que tienes no están chidos. O sea, escucha sus conversaciones. O sea, no tienen nada de bueno que aporten a tu vida. Escucha la manera en la que hablan, escucha la manera en la que están hablando de tus compañeras, la manera tan fácil y misógina que hablan de sexo, que hablan de pornografía, y tú empiezas a ver esas cosas. Dios te empieza a hacer caer en eso de, no está chido. Entonces lo que yo empecé a hacer fue empezar a aislarme. Yo llegaba a una clase, entraba yo en mi rollo y decía, no, pues yo a lo que vengo, Dios me mandó aquí con un propósito, Dios me regaló este lugar y yo lo tengo que aprovechar. Entonces llegaba a una clase, por lo regular las clases acaban 15, 20 minutos antes de los bloques que te dan para que puedas ir a desayunar y X. Entonces yo lo que hacía era como de, ok, entraba a la clase, salía y me ponía mis audífonos y me iba a desayunar solo. Ya era el siguiente bloque, otra vez entraba, sí saludaba, pero yo pintaba línea con todos ellos, porque yo decía, no, sí, Dios, ya vi que no está chido. Y entonces así me la llevé prácticamente casi todo el semestre, que yo entraba y salía. Yo creo que a lo mejor algunos están así, no sé si sea porque tengan ese sentimiento de que están mal sus compañeros o simplemente no les gusta ser sociales, pero sí, también me tocaba irme a sentar en la banca y ya veías como a todos los antisociales ahí. Y entonces me convertí en una persona así, que yo decía, no, yo pinto línea con todos ellos porque me van a hacer caer, me van a hacer hablar como no quiero hablar, me van a hacer expresarme como no quiero expresarme, me van a hacer cosas que sé que al final del día voy a terminar aceptando hacer y que no están chidas. Entonces yo pinté línea y yo pensaba que estaba bien, yo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero hasta que un día una compañera llegó y me preguntó una cuestión de iglesia, me dijo, oye, es que ustedes los cristianos, bla, 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 bla. Y Dios en ese momento me habló y fue como de, o sea, uno de los propósitos por los que te puse aquí no fue para que te aísles, sino para que tú puedas impactar en la vida de todos los que te rodean. No se trata de pintar una línea por el pecado y vivir en tu burbuja cristiana, irte a vivir una colonia cristiana. No se trata de eso. Se trata de que en el ámbito en el que tú estás seas íntegro, seas firme, pero pueda ser de impacto a los demás, a los que se están rodeando allá afuera. De eso se trata. Y yo quisiera que trajeras a tu mente, pues, esos amigos que te hacen sentir como incómodo, porque tú ya tienes como esa referencia de que algo no está bien en ellos, las cosas que hacen no están chidas. Yo te pido que cierres un poco tus ojos y los traigas a tu mente, aquellas personas en las que has podido ser de influencia y no lo has sido. Yo te pido que traigas sus nombres a tu cabeza y puedas hacer una oración súper rápida por ellos, por cada uno de tus amigos. A mí me impactó mucho hace unas semanas que una persona que no consideraba tan mi amigo se acercó conmigo y empezó a llorar así bien cañón.
Y me dijo, he estado orando semanas por ti. Y vengo a clamar, y literal, o sea, fue en un tiempo de alabanza y yo escuchaba cómo oraba con pasión por mí. Y yo dije, estos son los amigos que yo quiero. Amigos que se apasionen, amigos que vengan y me traigan palabra de Dios en lugar, amigos que no sean de influencia para mí, pero tampoco yo alejarme de ellos, sino al contrario, yo ser influencia en ellos. Yo entiendo que no vas a convertir a todo tu salón, no vas a convertir a todos tus compañeros de trabajo, pero no se trata, como les decía, de agarrarlos a bibliazos. Yo creo que esa es la peor forma. La mejor forma en la que podemos hablar de Dios es con lo que somos, con quienes somos, entendiendo esa identidad, entendiendo que ya no somos más esclavos. Entonces, si tú te sientes esclavo de algo, por favor todos cierren sus ojos. Si tú te sientes esclavo de algo, por favor levanta tu mano. Sea de un pecado, sea de alguna carga, algún perdón que no has soltado. Lo que les mencionaba, tú dices, ¿por qué mi papá no vuelve? ¿Por qué mi familia está peleada conmigo? Yo te pido que en este momento tú puedes traerlo a tu mente, ores por esa persona, pero que tu oración también sea: Dios, cámbiame a mí para que yo pueda impactar su vida. Mi mujer soy con una canción, melodía de tu amor, canción de protección sobre todo mal, temores ya. Mutealos, ahí está.